¿Qué son las memorias? ¿Alguien podría aconsejarme por dónde empiezan las memorias y terminan los recuerdos? ¿O solo son memorias? ¿O solo son recuerdos? ¿O solo aquellas memorias son símbolos, hechos, colores, formas, olores, sabores o texturas? ¿O son solo sentidos? ¿Tiene la memoria sentido? ¿Tiene todo esto sentido? ¿O nosotros somos quienes le damos a esto el sentido que merece? Creo con certeza que esa es la manera correcta. He paseado por llanuras, mesetas, planicies, sabanas, rellenas de aire, fuego, tierra, agua y éter. Pero, ¿qué representan ellas sin mí o yo sin ellas? Son estos elementos los que nos dan vida a ambos, y ambos nos sentimos con vida gracias a estos elementos. ¿Conocen ustedes historias sobre la naturaleza? Debemos crear historias para recalcar su importancia o contar su existencia. Desde mi perspectiva, no. Solo tenemos que recalcar la conciencia sobre su existencia, la existencia de su cuidado y cuidarla. Solo debemos aprender a entenderla mejor, o mejor dicho, a entenderla. Este conocimiento ya fue dado por nosotros, pero ¿acaso se fue entre memorias? ¿Se fue entre flechas? ¿Se fue entre arcos? ¿Se fue entre el oro que adornaban sus rituales? Aquellas personas que ya parecieran una vieja memoria, como se ve una foto vieja en la pared del cuarto de la abuela, desteñida y sin mucha importancia para los que la vemos con ojos cuadrados, guiados simplemente por el mal hábito de los medios masivos de comunicación, que nos enseñan cómo, dónde y por qué vivir. Ojalá estas personas siguieran a mi lado como solían hacerlo, mientras estos ojos que intentan ver solo se hacen los de las gafas. Memorias. De pronto existen entre estas piedras, entre cabezas, entre cimientos, entre construcciones. Pero si las vemos, las sentimos, las olemos, ¿por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no reconocemos la importancia que tienen estos espacios desde el tiempo en que el tiempo solo miraba la naturaleza? ¿O desde el tiempo en que el tiempo miraba a aquellas personas llenas de cualidades excelsas, de herramientas complejas y de vidas sencillas pero elevadas? Ya ni recordamos sus nombres, pero en un aula me enseñaron que les llaman indígenas y que eran ellos quienes nos recordaban la importancia del mundo y no nosotros a ellos. Es la fusión del todo con el todo la que crea finalmente las memorias, la conciencia, pero conciencia no solo con dogmas implantados por el hombre contemporáneo, memorias que veremos en el futuro como las semillas que ayudarán a los próximos retoños a reconocer lo verdaderamente importante y que no sigan las generaciones solo siendo degeneradas e hipócritas con ellas mismas. Finalmente, construyendo verdaderas memorias de lo que nosotros hoy llamamos historia y de lo que ellos llamarán conciencia, para que renazca de nuevo un mundo en el que la esperanza se vuelva fe y la fe se vuelva realidad, y no sean solo velas que se apagarán con los elementos, como lo hizo mi recuerdo para volverse memoria y llegar volando para ustedes y hacia ustedes. Bienvenidos a sus memorias, mis memorias, nuestra realidad. Uno se pregunta cuál es la importancia de la naturaleza en un medio y en un contexto como el de la América Latina contemporánea. Yo diría que América Latina es una de las pocas regiones del mundo que, si bien no conserva intacta su naturaleza tal como existió en otro tiempo, ha salvado mucho más de ella que otras regiones del mundo. Tal vez porque Europa lleva tanto tiempo explotando su naturaleza para fines del comercio, de la industria, tal vez porque Asia y África de tantas maneras distintas han sido sometidas a una lógica del saqueo, del aprovechamiento de esos recursos. Lo cierto es que América Latina lleva solo 5 siglos incorporada a un modelo moderno de aprovechamiento y a veces de saqueo de la naturaleza, y muchos recursos naturales y muchos bienes naturales se conservan. Tenemos grandes selvas, grandes bosques de niebla, el mayor caudal de agua dulce del planeta, los páramos, los cumbres, las nieves perpetuas, las llanuras fluviales, de manera que yo creo que es muy importante tener en cuenta esa riqueza natural del continente y pensar que es necesario establecer un equilibrio
entre nuestra manera de utilizar la naturaleza y nuestro deber de conservarla, de protegerla y de salvarla, ya que la naturaleza no es solo una bodega de recursos, también es una condición para la existencia de la vida y sin duda para la existencia de la civilización también. Durante mucho tiempo asumimos que nuestra cultura estaba conformada casi que exclusivamente por los elementos culturales llegados de la tradición europea. Hubo una suerte de leyenda negra con respecto a las culturas indígenas en las que se descalificaba casi todo lo que habían hecho y se consideraba solo barbarie y salvajismo sus modos de vivir. A lo largo del tiempo, por fortuna, sobre todo la labor de los antropólogos, de los etnólogos y la propia labor de los pueblos indígenas reivindicando sus tradiciones y sus valores, nos han permitido ver la riqueza, la complejidad de las civilizaciones indígenas que hubo en todo el continente, desde las grandes ciudades de los aztecas y de los mayas en Norteamérica y en Centroamérica, hasta la gran civilización incaica y todas las otras culturas, y también el cuerpo de mitos, de leyendas, de tradiciones, de artes, de artesanías de los pueblos indígenas que siguen vivos, y hemos aprendido o estamos aprendiendo a incorporar todo ese saber y toda esa información en la leyenda de lo que somos, en el relato de lo que somos, y a comprender que no se trata solamente de guardar vestigios de edades desaparecidas, sino que esos pueblos también forman parte de nuestro presente y que muy seguramente esas convicciones y esos mitos, esas leyendas y esas sabidurías, sobre todo en la relación con la naturaleza y en el tipo de contacto con el mundo, también tienen un lugar en nuestro futuro. América Latina es una cultura relativamente reciente que sin embargo tiene componentes muy antiguos, los componentes de la tradición indígena, los componentes milenarios de la tradición europea que nos constituyen, la cultura grecolatina, el pasado milenario de la lengua española, de la religión cristiana, y también por supuesto el pasado muy antiguo y muy rico de los pueblos de origen africano que llegaron aquí. Con esa composición triple y con todos los elementos adicionales que se han añadido a nuestra cultura en estos tiempos, podríamos decir que América Latina es un gran laboratorio de fusiones culturales contemporáneas, que tal vez es por eso que las literaturas de América Latina, que las artes de América Latina, que las músicas de América Latina seducen tanto al mundo entero, porque no son meros productos de un lugar particular, de una región particular, sino fusiones de muchas tradiciones planetarias, de muchas sabidurías planetarias, y en esa medida pues la modernidad nos corresponde como vocación y como destino, y estoy seguro que cuanto más conscientes seamos de esa riqueza, de esos contenidos, del tipo de naturaleza en la que vivimos, del tipo de realidad de la que formamos parte, mejor podremos aportar a la construcción de un futuro más capaz de convivencia, más capaz de solidaridad y más rico en recursos y en sabidurías para el futuro de todo el planeta.